Muy buenas tardes con todos. Continuando Sí, con las actividades académicas de Juliana, obstetricia. Sí, se doctor. ve se prende la cámara. Si desea, doctor, pero parece que la cámara está bloqueada. Ya, entonces correcto. Arrancamos así nomás entonces. Muy bien, doctor. Entonces, continuando con las actividades académicas de obstetricia, vamos a presentar hoy día al doctor Pedro Mascaro con uno de los temas más importantes y que se asocia mucho, no solo al riesgo infeccioso tanto de madre y de feto, sino también a los problemas de prematuridad. La rotura prematura de membrana, sobre todo antes de la etapa de pretérmino, aumenta la mortalidad por prematuridad, además de los riesgos de infecciones, principalmente coriomionitis mientras el feto esté adentro, sepsis neonatal y sepsis materna. Entonces, vamos a dejar en uso de la palabra al doctor Pedro Mascaro Sánchez. Doctor. Sí. Gracias, doctora Ayón. Jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a desarrollar la clase programada para el día de hoy, que se denomina rotura prematura de membranas, y también vamos a abordar el tema de corioamnionitis. Empezaremos señalando la agenda, el contenido de esta presentación. Vamos a ver los aspectos conceptuales en primer lugar, luego vamos a referirnos a la frecuencia, los factores de riesgo, a la fisiopatología, a la clasificación, diagnóstico, manejo, tratamiento, complicaciones, prevención y promoción sobre este tema, más conocido como RPM. Tienen ustedes en primer lugar, para recordarle a todos ustedes, acá el feto ubicado en la cavidad uterina, envuelto por las membranas amnióticas, y como ustedes pueden apreciar, las membranas amnióticas tienen una estructura llamada el amnios, que es la que envuelve al feto, la parte fetal, y otra estructura que es la que está muy cerca a la placenta, que es el corio. Todo esto constituye las membranas amnióticas, y en la parte inferior tenemos nosotros el cervix, el cuello uterino, que constituye la parte más frágil, más débil, y donde generalmente se produce la ruptura de esta bolsa de las aguas o membranas amnióticas. Acá tienen ustedes otro esquema para recordarles a ustedes la ubicación con un feto en presentación podálica, y donde está rodeado de líquido amniótico. Esta estructura marrón es de líquido amniótico. La bolsa entonces contiene el líquido amniótico. Permite acá ubicar en la parte inferior al cuello uterino, el cervix, que también bajo esta modalidad de presentación constituye la parte más débil, más frágil, donde se podría producir la ruptura, sin que signifique que es el único lugar donde se puede romper la bolsa amniótica. Sin embargo, hay que tener presente que con frecuencia la ruptura se produce a nivel de esta zona más débil, más frágil. Acá tienen ustedes la membrana rota, se rompe la membrana y entonces emerge líquido amniótico a través del cuello uterino. Entonces, rotura prematura de membranas es una ruptura espontánea de las membranas corioamnióticas que se producen antes de la labor de parto, en una etapa posterior o a partir de las 22 semanas de gestación, ¿no? Cuando la ruptura es en el trabajo de parto, en la labor de parto, esto se llama rotura precoz de membranas. Entonces, dos cosas diferentes. Ambos son RPM, pero uno es ruptura prematura y otro es ruptura precoz. La rotura prematura es entonces antes de iniciarse la labor de parto, y la rotura precoz cuando ya se inició la labor de parto. Por otro lado, RPM prolongado se denomina cuando se ha producido la rotura y ha pasado un tiempo mayor de 24 horas. A esto se llama RPM prolongado. La frecuencia de esta
patología de este problema, porque es un problema muy serio, la rotura prematura de membrana, alcanza aproximadamente de todos los embarazos un 10, 11, 12%. Y el 50% de los casos de parto pretérmino, eso constituye entonces causa de parto pretérmino, alcanza el 50%. Y esta patología contribuye con el 20% de todas las muertes perinatales. Hay que tener en cuenta que para que se produzca una rotura prematura de membranas, tienen que haber factores predisponentes, factores causales, lo que denominamos nosotros los factores de riesgo. Y uno de los primeros que hay que tener en cuenta es el antecedente. Cuando hay un antecedente de RPM en un episodio anterior, o hay un parto pretérmino anterior, entonces hay muchas posibilidades que se vuelva a repetir este problema. También es factor de riesgo la longitud del cuello. Cuando hay un cuello corto, cuando hay el antecedente de un cono cervical, ha tenido que operarse el cuello, se reduce el cuello, entonces esto constituye un factor de riesgo. Así como cuando este cuello está trajinado, es decir, hemos tenido abortos a repetición, ha habido algún trastorno del cervix y entonces se constituye un cuello incompetente. Esta condición anatómica va a permitir que en cualquier momento, durante la gestación, sobre todo después de las 22 semanas, pueda producirse la rotura de la bolsa de las aguas por la incompetencia del cuello. Las infecciones es otro factor de riesgo. Cuando una mujer tiene flujo vaginal persistente, abundante, es un factor de riesgo para la rotura de la bolsa de las aguas. También cuando hay una vaginosis bacteriana y también cuando hay otras infecciones, dentro de ellas una de las más frecuentes son las infecciones del tracto urinario. Asimismo son factores de riesgo los trastornos hemorrágicos, como por ejemplo un DPP, una placenta previa, constituye un factor de riesgo para RPM. El índice de masa corporal bajo también es un factor de riesgo, y la sobredistensión uterina en aquellas gestaciones donde hay una sobredistensión del útero, que puede ser por embarazo múltiple, que puede ser por polidramnios o puede ser por macrosomía fetal. Considerar también que el control prenatal deficiente, que las condiciones sociales, las condiciones económicas y sociales bajas de la mujer son candidatas para presentar esta patología. Asimismo, casos de tabaquismo, de drogadicción, van a ser factores de riesgo para RPM. La deficiencia de vitamina C, la deficiencia de zinc y cobre también se describen, y hay trabajos efectuados en la cual hay una mayor incidencia de RPM. Y también considerar que la vida sexual en la segunda mitad del embarazo, sobre todo en las últimas semanas del embarazo, el coito constituye un factor de riesgo para RPM. Así como ya en la etapa del preparto o del intraparto, los tactos vaginales a repetición es un factor de riesgo para RPM. Por eso es que siempre nosotros estamos señalando a los estudiantes y a los internos, no hay que abusar del tacto vaginal. La clínica del parto, de la labor de parto, es lo que se maneja, pero no el examen a cada rato, porque puede ser un factor condicionante para que se produzca la ruptura prematura de membrana. Acá tienen ustedes una estructura, un diseño que permite ver cómo las capas de la membrana amniótica, desde el punto de vista anatómico, estructural, resulta ser importante para explicar el problema del RPM. Esta capa de la membrana amniótica está constituida por el amnios y el corium, como habíamos señalado. En el amnios tenemos una membrana basal, una capa compacta, una capa fibroblástica. Y acá es la composición de la matriz extracelular
el colágeno y la fibronectina, que es una proteína fetal. La fibronectina es una proteína fetal, es una proteína que se cree que ayuda a mantener el saco amniótico íntegro, ¿no? De tal manera de que esto constituye, más adelante vamos a ver, una prueba también para corroborar si es o no es RPM el cuadro que se presenta. Asimismo, en el corion tenemos nosotros la estructura con capa reticular, membrana basal y el trofolazo, también con la presencia de colágeno y fibronectina. Entonces, estructura anatómica a tener en cuenta, porque esto es lo que se compromete cuando se produce la ruptura. Desde el punto de vista fisiopatológico, observen ustedes que en el cuello uterino, hay un debilitamiento fisiológico de las membranas ovulares para que se produzca esta ruptura. Pero a esto se suman las fuerzas, la presión y las fuerzas durante las contracciones. Esta zona de menor resistencia, que es el cuello uterino, finalmente se rompe y es lo que origina o da inicio a este problema muy serio que en el campo obstétrico nos señala el problema de mayor morbilidad durante el curso de la gestación, sobre todo a partir de la segunda mitad del embarazo. Desde el punto de vista fisiopatológico, recuerden ustedes que hay dos aspectos importantes a considerar. La apoptosis celular programada y la irritabilidad uterina. ¿Qué cosa es apoptosis celular? Es el proceso de muerte celular. Se trata, desde el punto de vista fisiopatológico, de eliminar las células innecesarias. Esto se acompaña de una irritabilidad uterina, ¿no? Y por otro lado hay una mayor producción de prostaglandinas, las prostaglandinas D2 y F2 alfa, y esto conlleva a distensión de las membranas, a una degradación del colágeno para poder llegar a este cuadro de ruptura. Hay alteración de las fuerzas de la contracción, menor resistencia y conlleva una ruptura. Uno de los factores muy frecuentes que ocurre y que condiciona este problema son las infecciones del tracto genital, que empiezan de manera a veces externa, sigue por vagina, cuello, y entonces habrá este problema a nivel del cuello, condiciones previas desde el punto de vista fisiopatológico para que se produzca la ruptura. Por de ahí entonces la importancia de tener en cuenta los cuidados durante la gestación para evitar llegar a esta situación de RPM que no solamente va a incrementar la morbilidad, sino va a poner en riesgo la vida del feto. Bien, pasamos a la clasificación. Se clasifica la ruptura prematura de membranas, aquellas que se producen hasta las 37 semanas o a las 37 semanas o más. Y acá tenemos ya nosotros el feto y el pulmón maduro. No va a ser mayor problema porque allí lo que hay que buscar es determinar con la gestación, ya el bebé está maduro. Pero hay rupturas que se producen entre las 32 y 36 semanas y nosotros tenemos que corroborar si el feto y el pulmón están maduros. Porque si ya está maduro, entonces el embarazo puede concluir. Cuando no está maduro, ahí está el problema. Y por otro lado tenemos ruptura prematura de membranas entre las 25 y 32 semanas, y acá sí requiere o requerimos hacer maduración pulmonar, porque si nace el bebé, entonces tendrá un problema difícil de distrés respiratorio, de dificultad respiratoria, no puede, su pulmón no está maduro, no puede sobrevivir en el medio externo. Requerirá acá el soporte, la ayuda de una máquina, porque si no se puede perder el bebé. Y tenemos acá el RPM hasta las 24 semanas, que de acuerdo a su evolución, estos casos que son productos inmaduros, así se llama, así se denomina ahora, puede estar con una infección intraamniótica, o sin o con infección intraamniótica.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de RPM? Para hacer el diagnóstico es muy importante la historia que trae la paciente. Lo primero es, al hacer la anamnesis va a referir la paciente que bruscamente caminaba y bruscamente siente que le cae el líquido por sus genitales y este líquido le chorrea, le moja las piernas, dice ella. La cara interna de los muslos se mojan por la presencia de este líquido. Nosotros lo que vamos a hacer entonces es constatar si desde el punto de vista de la observación de la cara interna de los muslos, de los genitales externos, apreciamos la presencia de líquido. De no ser así, vamos a tener que colocar un espéculo para observar si efectivamente lo que sale, lo que emerge, es el líquido amniótico, porque también puede confundirse. Lo que pierde la paciente es hidrorrea en vagina, o sea, un líquido, y explorado físicamente nos confundimos. Pero también puede ser que sean secreciones del cuello uterino, semen, sangre, orina, o sea, puede existir alguna confusión. De ahí que es importante la referencia, el antecedente y la observación que tenemos que hacer a la paciente. En la mayor parte de casos, observamos y constatamos nosotros que lo que fluye es un líquido blanco, claro, a veces opaco o citrino, y algunas veces también esto se tiñe de meconio. Su olor es característico, semejante al del semen o a la lejía, ¿no? De tal manera de que también el olor del líquido que cae nos ayuda a hacer el diagnóstico. Después de las 32, 34, 35 semanas se puede observar también el vermis gaseoso. Y confirmado el diagnóstico, cuando ya nosotros observamos que realmente es líquido amniótico, nosotros tenemos que de inmediato restringir los tactos vaginales. Si nosotros observamos que es líquido amniótico, ya está prohibido hacer tacto vaginal. Si existen alguna condición que nos obligue de repente a ampliar el estudio, o hayan signos de sufrimiento fetal, actividad uterina, entonces de repente podría justificar un examen, pero si no, basta con la referencia de la paciente, la observación, la confirmación, y no tenemos nosotros que seguir haciendo exámenes vaginales. Hay circunstancias en que no es fácil determinar si lo que refiere la paciente o sale a través de la vagina es líquido amniótico. Entonces, nosotros tenemos que observar el líquido. Para eso, ponemos a la paciente en posición supina, le colocamos un espéculo y indicamos a que la paciente tosa o que puje, de tal manera de que vamos a observar que al toser o al pujar, el líquido amniótico emerge a través del cervix. Pero en otras ocasiones, la paciente de reposo, puesto nuestro espéculo, observamos la presencia de líquido en el fondo del saco. De tal manera de que esto es una prueba confirmatoria que nosotros lo podemos hacer fácilmente en la consulta externa. Este líquido amniótico nos puede servir también para pruebas de maduración, hacer pruebas de maduración pulmonar, hacer cultivo de secreción o realizar las pruebas confirmatorias de RPM. Hay otra maniobra que ustedes deben recordar, jóvenes, que se llama la maniobra de Tarnier, que consiste en elevar la presentación fetal con ambas manos en el área suprapúbica. Al elevar la presentación, vamos a observar nosotros la salida del líquido amniótico. Acá tienen ustedes una lámina que
fácilmente grafica lo que estoy señalando. Miren ustedes, están las manos colocadas por arriba en el, en el, en el hipogastrio, donde está la presentación fetal. Tracciono o elevo hacia arriba y observando entonces con el espéculo vamos a ver que el líquido amniótico fluye con más facilidad a través del cuello uterino. Bien, en algunas circunstancias entonces la anamnesis y el examen clínico son concluyentes para decir acá hay una ruptura prematura de membrana. Pero en otras es dudoso. No basta la referencia y no basta lo que han observado. A veces hay dudas. Eso no es ruptura o rotura de las membranas, ¿no? Y si hay dudas, entonces vamos a requerir de pruebas confirmatorias. Para ello, entonces, podemos usar un test que se llama el test de la nitracina, que consiste en utilizar un hisopo de algodón estéril, ¿no? Se toma la muestra del cuello uterino y se aplica al papel. Esta muestra se aplica al papel de nitracina. El papel de nitracina va a virar a un color azul, demostrando un pH alcalino de 7.25, el cual revelará la positividad, ¿no? Que es o estamos frente a una ruptura prematura de membrana. Tener también en cuenta que hay falsos positivos cuando hay mucho flujo, cuando hay sangre, cuando hay semen o hay exceso de moco cervical. También pueden haber falsos positivos. Este es el papel de nitracina que ustedes pueden observar. Mire cómo vira a azul, ¿no? Entonces, esto es una prueba que existe en los diferentes centros para poder hacer la confirmación correspondiente. Hay otra prueba que se llama el test de Ferro, o el test del helecho también, se le conoce así, en la que consiste en tomar muestra del líquido amniótico, del supuesto líquido que está perdiendo, se toma una lámina portaobjetos, se extiende en la lámina y se deja secar al aire, y luego se observa el microscopio. El líquido amniótico cristaliza en forma de helecho, y se puede observar así, miren. Esto es lo que se observa, entonces, esto es una prueba confirmatoria de que esto es líquido amniótico. Y hay otra prueba que se llama Amnisur Test, que es una prueba altamente precisa, que mide la microglobulina 1 alfa placentaria y está presente en niveles altos en líquido amniótico, ¿no? Está ahí la ventaja que no se afecta en presencia de sangre o infección. Es una prueba altamente sensible que podemos utilizar nosotros para confirmar si es o no es RPM. Otra prueba que nos puede ayudar bastante a hacer el diagnóstico de RPM es la prueba ecográfica. Hoy día hay ecógrafos en todos los servicios y podemos hacer una evaluación ecográfica para demostrar si hay disminución del líquido amniótico o hay ausencia de líquido amniótico, ¿no? Además, de paso podemos confirmar la edad gestacional, ver las características del desarrollo, crecimiento fetal, la característica de la placenta, y también cuando estamos nosotros estudiando el caso, ubicar el sitio de punción donde podemos hacer una amniocentesis, es decir, sacar líquido amniótico para estudio, para cultivo. Otra prueba que hacemos es la amniocentesis. Inyectamos nosotros a la cavidad uterina, haciendo una punción, y podemos inyectar nosotros azul de Evans o índigo. Luego de hacer esta inyección vamos a observar a través del cuello o la vagina que se va a manchar de azul, confirmando el diagnóstico. Esto es una prueba diagnóstica más cuando existen dudas. Y finalmente, otra prueba que hay que tener en cuenta, que también se está usando, que es la determinación de fibronectina, que como hemos señalado, la fibronectina fetal es una proteína que se cree que ayuda a mantener el saco amniótico, ¿no? Está adherido al revestimiento del útero. Entonces, también puede usarse esta prueba para confirmación diagnóstica.
Bien, a pesar de todas estas facilidades clínicas y con los exámenes auxiliares para hacer el diagnóstico, hay a veces aún dudas y hay la necesidad de hacer el diagnóstico diferencial con algunas otras patologías. Cuando hay secreción vaginal, por ejemplo, que aumenta en el embarazo, se puede confundir y la paciente tiene estas descargas de flujo genital y dice, doctor, estoy perdiendo líquido, y nosotros pensamos en que puede ser una rotura de las membranas amnióticas, sin embargo, es una infección vaginal. Hay que tener cuidado con eso. Hay casos también de flujo abundante, ¿no? De los casos de vaginosis bacteriana. Flujo abundante, flujo lechoso. Como ustedes saben, la vaginosis bacteriana es una patología frecuente en la mujer, ¿no? Hay una alteración del microecoambiente vaginal y por tal entonces el volumen, la cantidad de flujo nos puede confundir como si fuera un RP. Hay otros casos en que puede confundirse también con la eliminación del tapón mucoso y hay otros casos de una emisión involuntaria de orina. El manejo. ¿Cómo manejamos estos casos de RPM? Cuando hay una rotura prematura de membranas, tenemos que hospitalizar a la paciente. Hay que ponerle en reposo a la paciente y hay que tener en cuenta que si nosotros no tomamos las medidas adecuadas, el siguiente paso puede ser el inicio de una labor de parto pretérmino de repente, o se puede producir un prolapso de cordón. Entonces, hecho el diagnóstico de RPM, esto no es caso para que la paciente se vaya a su casa, sino debe ser hospitalizada, debe estar en reposo la paciente. Y la siguiente medida que tomamos es la restricción de los exámenes vaginales. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de infección. Asimismo, tenemos en esta etapa que hacer control frecuente de las funciones vitales, sobre todo la temperatura, el pulso, para poder estar atentos a que no se instale una infección. Hay que controlar la dinámica uterina, porque puede arrancar la labor de parto en cualquier momento, y tiene que hacerse higiene perineal, pero higiene perineal externo, si no tenemos necesidad, no debe hacerse lavado vaginal. ¿Qué pruebas de laboratorio debemos hacer en el caso de RPM? Como estamos atentos a que no se vaya a instalar una infección, sobre todo después que pasaron 6 a 8 horas, hay que hacer hemograma seriado para la detección precoz de infección. Acá habrá pues leucocitosis, neutrofilia con desviación izquierda, ¿no? También, siendo frecuentes los casos de infección del tracto urinario, hay que hacer un examen completo de orina. Para ello, tiene que hacerse cateterizando la vejiga, o sea, con una sondita para no tomar muestra contaminada. Hay que hacer urocultivo y antibiograma, hay que hacer PCR y velocidad de sedimentación seriado, así como el estudio, los estudios ecográficos para evaluar las condiciones del feto y el índice de líquido amniótico. En gestantes, entre 32 a 34 semanas, se tomará muestras de líquido amniótico para estudiar la maduración fetal y tomar las decisiones desde el punto de vista obstétrico. Y tener en cuenta que en toda esta etapa, toda esta fase, lo que más hay que cuidar es la determinación o la conclusión que estamos ante una infección intraamniótica. Cuando se trata de un RPM pretérmino, hay que tener en cuenta la presencia de infección, una coriamnionitis, o signos de desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Y esto pueda llegar a una conclusión en la que hay que terminar la gestación de inmediato, porque son emergencias obstétricas. Si se instaló entonces una infección, hay una coriamnionitis o hay signos de desprendimiento prematuro de placenta, entonces hay que estar pensando que concluye la gestación toda vez que pueden haber complicaciones mayores. De no existir
aún con RPM, ¿no? Estas emergencias, la conducta será expectante y las medidas que se tomarán dependerán de la edad gestacional. El tratamiento, entonces, como hemos señalado, la decisión y la determinación va a depender de la edad gestacional. En rupturas prematuras de membrana mayor o igual de 34 semanas, con o sin infección, la hospitalización, el reposo, la hidratación es lo conveniente. Cuando tratamos nosotros de hacer una terapia antibiótica, esta se hace después de las 6, 8 horas, y para ello antes se usaban las ampicilinas, hoy día se usan las cefalosporinas, los aminoglucósidos, para hacer la terapia antibiótica correspondiente. En el tratamiento, el manejo de estos casos, nosotros tendríamos que tomar la decisión de terminar con la gestación si tenemos un embarazo ya de más de 34 semanas, porque consideramos que ya el pulmón está maduro, ¿no? Y las condiciones en las que se termina el embarazo, inicialmente puede ser condiciones de un parto vaginal, pero si hay condiciones obstétricas no adecuadas, entonces podemos llegar a hacer una cesárea. Si tiene menor edad gestacional, la conducta actual es una conducta conservadora en la medida en que no haya signos de infección, tratando que se gane la edad gestacional, o sea, mejoren las condiciones para que nazca el bebé, pero en una paciente monitorizada, en una paciente controlada, ¿no? Con sus exámenes prácticamente diarios de control, porque lo que cuidamos es no estar frente a una infección. La tocólisis generalmente está contraindicada en RPM pretérmino. Hacemos tocólisis, algunos casos especiales, pero en general está contraindicada, ¿no? Pero hay casos de prematuridad extrema, ¿no? Y para administrar corticoides, entonces esto nos debe llevar a poner en la balanza la pertinencia o no pertinencia. Cuanto hay condiciones de infección o corioamnionitis, está entonces contraindicado retener, detener, evitar que continúe la actividad uterina, es decir, hacer tocólisis, porque lo que se trata ya ante una infección es terminar con la gestación, que es la medida más conveniente. Neuroprotección también se hace con sulfato de magnesio, así como en el parto pretérmino, y en los casos de RPM pretérmino entre las 24 a 22 semanas, se puede entonces usar el sulfato de magnesio para hacer neuroprotección. ¿Qué complicaciones se presentan en la rotura prematura de membrana? Las complicaciones pueden ser maternas en primer lugar, y luego pueden ser también complicaciones neonatales o repercusión neonatal. Las complicaciones maternas que presenta una rotura prematura de membrana con bastante frecuencia es la corioamnionitis. Y después que hay una corioamnionitis, esto puede pasar a ser una pelviperitonitis y puede llegar a una sepsis. Entonces, este es un cuadro grave, pone al borde de la muerte a la paciente. En otros casos hay corioamnionitis y termina solamente en endometritis, una infección local en el útero, ¿no? O sea, se puede manejar esto con más facilidad. En cambio, cuando sigue un cáncer evolutivo, es gravísimo, gravísimo. El paciente llega a cuidados intensivos y a veces pierde la vida. Por otro lado, hay infecciones en el puerperio, como endometritis, infecciones de si fue un parto vaginal, se hace la episorrafia y se infecta la episorrafia porque ahí hay un cuadro infeccioso instalado, ¿no? Asimismo, desde el punto de vista de compromiso neonatal,
el niño recién nacido puede nacer con una infección neonatal y puede también llegar a una sepsis o hacer una sepsis. Puede haber asfixia perinatal o el niño nace deprimido con un Apgar bajo, ¿no? Puede tener, si es prematuro, un bajo peso al nacer y eso es un problema para sacarlo adelante. Se presentan casos de hipoplasia pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular y como si un niño ha tenido el antecedente de RPM y ha estado sin líquido durante mucho tiempo, pueden presentarse deformidades ortopédicas, deformidades en las extremidades. Bien, esto es hasta acá lo que corresponde a rotura prematura de membrana. Veamos ahora el otro tema, que es coriomionitis y que tiene relación con el anterior caso. Bien, la coriomionitis. La coriomionitis es una infección inespecífica de la cavidad amniótica que puede comprometer sus anexos, el feto, ¿no? Que se origina durante el embarazo a partir de las 22 semanas, ¿no? Se inicia entonces con un RPM, ¿no? Ocurre con RPM, pero también se describen casos de coriomionitis con membranas íntegras. La causa de la coriomionitis es una infección polimicrobiana que pueden estar presentes los gérmenes aerobios y anaerobios, y es muy frecuente en la producción de la coriomionitis la Escherichia coli, el Streptococcus beta-hemolítico, los bacteroides y otros anaerobios. También hay el caso de Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis. La coriomionitis es una patología, entonces, que se presenta en el embarazo, ¿no? Y que básicamente, con mayor frecuencia, se presenta luego de un RPM que no se dieron cuenta que pasaron las horas, o en todo caso, se produce en circunstancias de descuido o de abandono de la paciente. Se denomina también inflamación o infección de la placenta, coriomiamnios, y este caso de infección que se presenta en la gestación tiene una elevada morbimortalidad materna y neonatal. Miren ustedes acá cómo en esta gráfica hay una contaminación ascendente. Acá tenemos el cuello, miren ustedes, ¿no? Por acá, acá las membranas están rotas y entonces por acá ingresan los gérmenes, ¿no? Que pueden estar alrededor del cuello, la vagina, ingresan y van ascendiendo, ¿no? Y comprometen toda la cavidad uterina y su contenido, ¿no? De tal manera que esto es entonces una forma ascendente de la infección. Se presenta en 1 a 2% de todos los embarazos, pero es más frecuente en los partos prematuros. Desde el punto de vista fisiopatológico, la vía de infección puede ser ascendente o transcervical, hematógena o transplacentaria y puede ser vía transparietal también. Entonces hay diferentes formas como puede propagarse, difundirse la infección y constituir un cuadro grave. ¿Cuáles son los factores de riesgo para coriomionitis? Lo que hemos señalado, el antecedente de RPM, ¿no? El antecedente de RPM. Sobre todo cuando es prolongado o cuando se hacen uso y abusos del tacto vaginal. Cuando hay también pérdida del tapón mucoso, más de 48 horas, ¿no? Pérdida del tapón mucoso, 48 a 72 horas, no arrancó la labor de parto, también esto es un antecedente importante.
cuando hay aumento del pH vaginal y hay ausencia del moco cervical. El moco cervical tiene una acción de protección y antimicrobiana. Cuando hay condiciones de anemia, bajo nivel de zinc en la paciente. Cuando acá esto es en nuestra población, que sobre todo viene de las zonas urbanas marginales, las zonas rurales, tienen estas condiciones, ¿no? Desnutrición, anemia, bajo nivel de zinc, entonces esto va a condicionar estos casos de ruptura prematura de membrana. También cuando el coito se produce o se realiza en las últimas semanas de embarazo. Por eso es de que tengan ustedes en cuenta cuando las pacientes llegan a la consulta, le van a preguntar, le preguntan al médico, doctor, ¿y puedo tener relaciones? Entonces el médico, cuando se trata de una gestación, si no hay riesgos de amenaza de aborto, riesgo de parto prematuro, de repente se puede decir, sí puede tener relaciones. No se prohíbe las relaciones durante la gestación, pero si hay algún factor de riesgo de pérdida del producto, hay una amenaza, está prohibido. Pero también se señala que al final de la gestación no debe realizarse, no deben tener relaciones las parejas, no debe haber coito, porque puede ser un factor que conlleve a RPM, que conlleve a eh, signos de infección posterior. Entonces, acá sí tiene que restringirse al final del embarazo, no solamente por la incomodidad de la paciente, sino también por el riesgo de producir estas patologías que estamos señalando. Asimismo, es factor de riesgo la labor de parto prolongado y el uso y abuso de los tactos, ¿no? Y bueno, también factor de riesgo la incompetencia cervical, el poepidramo. ¿Cuál es el cuadro clínico de la ruptura prematura de membrana? Hay sensibilidad, hay dolor a nivel del útero, del cuerpo uterino. Se torna más sensible la zona, en este caso el cuerpo uterino. Se puede apreciar, porque las membranas están rotas, que hay líquido amniótico, purulento o con mal olor. Es un olor fétido. Puede existir fiebre materna, taquicardia materna, y esto conlleva también a taquicardia fetal. Y esta situación lleva también a alteración de la frecuencia cardíaca fetal, constituyendo acá los DIP2, DIP3, es decir, alteración ya en el feto, ¿no? Aumento de la actividad uterina, de la contractibilidad uterina, irritabilidad uterina, a partir de este foco infeccioso. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? La historia clínica es muy importante, la anamnesis es muy importante, porque posiblemente ha estado perdiendo líquido la paciente y tiene factores de riesgo que ya hemos descrito para el RPM. Se procede al examen físico y vamos a obtener los signos y síntomas que ya hemos señalado. Sobre todo, mayor dolorabilidad, irritabilidad, dolorabilidad en la zona, mayor actividad uterina puede encontrarse, y el flujo purulento, fétido y los signos de infección, como es la hipertermia que tiene la madre, y la taquicardia fetal también. Hallazgos de laboratorio. En el laboratorio tendremos nosotros las alteraciones también del hemograma, el hemograma con lo que hemos dicho, leucocitosis con desviación izquierda, y también la alteración del PCR, como ya hemos señalado para el RPM y la velocidad de sedimentación. ¿Cuál es el manejo y tratamiento del RPM? ¿Cómo manejamos? Estos casos, por supuesto que requieren ser hospitalizados, ¿no? Tenerse una vía bastante amplia, ¿no?
con cloruro de sodio para la medicación correspondiente y también para hidratar a la paciente. Usar antibióticos de amplio espectro, ¿no? Antes se usaba la ampicilina y en otros tiempos se usaba para los anaerobios la cloromicetina. Hoy día se usa la cefalosporina, amicacina, y se usa la clindamicina y se puede usar también el metronidazol, ¿no? Tiene que hacerse acá la asociación de antibióticos para coberturar, cubrir todo el espectro por la gravedad del caso. En tercer lugar, con una infección ya establecida, hay que culminar la gestación. No hay que esperar porque si no, perdemos a la madre también. De tal manera que hay que culminar la gestación. Si tenemos una gestación menor de 26 semanas, se recomienda inducir el parto por vía vaginal. Las posibilidades del producto son escasas, por eso es que no justifica de repente hacer una cesárea. De 26 a 32 semanas se madura el pulmón con corticoides, la betametasona se usa y se hace cesárea. De 32 a 34 semanas se usan corticoides, se induce el parto vaginal o se practica cesárea de acuerdo a las condiciones obstétricas de la paciente. Mayor de 34 semanas se podría llegar a un parto vaginal y después, si esto no, si no hay las condiciones obstétricas adecuadas, puede terminar en cesárea. Este criterio tiende a variar en los últimos años, en la que se está señalando que preparar las condiciones del feto es lo adecuado y luego terminar la gestación por vía alta, es decir, por cesárea, de tal manera de que se le dé una mejor posibilidad al feto. Sin embargo, la otra corriente y la otra conducta dice, si está, hay una infección, si está contaminado, existirá demasiado riesgo de asumir una conducta conservadora. Hay la necesidad entonces de acá poner en la balanza en los casos de cuándo termina el parto por vía vaginal y cuándo termina por vía alta, por cesárea. Considerar que si hay una infección severa, de repente lo más ventajoso y lo mejor para la paciente es que el parto termine por vía vaginal. Y solo en casos excepcionales se termine por cesárea, porque la mortalidad va a ser más elevada cuando tenga que abrirse la cavidad. El tratamiento antibiótico tiene que ser intenso, tiene que ser ampliamente coberturado, cubriendo todo el espectro. Y una vez que nace el bebé, el tratamiento antibiótico tiene que continuar en la gestante y también en el recién nacido por mayor tiempo, toda vez que tenemos nosotros que controlar la infección, porque si no, esto nos va a llevar a problemas o nos puede llevar a problemas mayores. ¿Cuáles son los parámetros clínicos y de laboratorio para la corneomielitis? Parámetros clínicos tienen ustedes acá, miren. Temperatura mayor de 38 grados centígrados, pulso mayor de 100, útero irritable, un útero que se contrae con frecuencia y hay un flujo o hidrorrea fétida, maloliente. Los exámenes de laboratorio que se hacen, miren ustedes, se encuentra leucocitosis con desviación izquierda, leucopenia menor de 4000, velocidad de sedimentación mayor de 60, PCR mayor de 2 miligramos por decilitro. El cultivo, que si se hiciera cultivo, que sería lo ideal, pero a veces no da tiempo en hacerlo, es positivo. Y los test no estresantes y estresantes están alterados. Frente al diagnóstico de corioneonitis, ¿qué hay que hacer? Les decíamos, hospitalizar a la paciente. Abrir una buena vía, líquidos y medicación antibiótica.
Hay que hidratar a la paciente, hay que controlar diuresis, signos vitales, y hay que estar atento a si se presentase o no una infección mayor, es decir, sepsis, ¿no? Ya hemos señalado la administración de antibióticos combinados y de amplio espectro. Este, los antibióticos en el intraparto disminuyen el riesgo de sepsis neonatal tardía y de repente no resuelve, no trata a la madre, pero sí va a disminuir los riesgos de sepsis neonatal tardía. La gestante en este caso requiere de la cobertura antibiótica, pero la acción de los medicamentos va a ser de una acción limitada, ¿no? Protegemos al niño y la protección a la madre es limitada. El parto en las condiciones de coriomionitis dependerá de la edad gestacional, habíamos dicho, ¿no? Y se procurará, como vamos a insistir en esto para que quede claro el tema, determinar el parto por vía vaginal, por las razones que ya hemos expuesto, ¿no? Que un parto por cesárea va a significar mayor mortalidad y por otro lado la mayor posibilidad de contaminación. La duración del tratamiento antibiótico en la madre va a continuar aún después de terminado la gestación, ¿no? Hay que evitar la fiebre intraparto. Cuando hay una infección, jóvenes, recuerden que cada vez que hay hipertermia, sube la temperatura, el feto entra en sufrimiento. Entonces, hay que tratar de bajar la temperatura para que no haya sufrimiento en el neonato. Bueno, acá ya hemos señalado que productos inmaduros, el parto debe ser vaginal. No hay futuro de ese producto y por tal no valdría la pena exponer demasiado a la madre, ¿no? Y después que se produce el nacimiento del bebé, sale la placenta, esa placenta tiene que ir al estudio en patología y debe hacerse cuando los casos lo ameriten, los cultivos correspondientes. ¿Cuál es el pronóstico en los casos de coriomionitis? Las mamás pueden desarrollar endometritis y posterior a una infección de esta naturaleza pueden quedar secuelas como adherencias, por ejemplo. Entonces, no solamente la infección, sino todas las secuelas y complicaciones que es producto que la zona fue bañada por secreción purulenta. Y en el caso de los niños, estos niños de madres con coriomionitis tienen 4 veces más posibilidades de morir y 3 veces más posibilidades de presentar el síndrome de distrés respiratorio. Estos niños pueden hacer sepsis, neumonía, hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular. El pronóstico será más grave si es que el niño es prematuro. A menor edad gestacional, pronóstico más grave en los casos de coriomionitis. Y finalmente, quisiéramos señalar que lo importante en RPM y coriomionitis es conocer y hacer bien el diagnóstico y actuar oportunamente. Lamentablemente no siempre hacemos esto. A veces nos demoramos, tenemos dudas, pasan horas y pasan días y estos casos resultan graves y va a significar una elevadas tasas de morbilidad y mortalidad para la mamá y el niño. De ahí que resulta fundamental que se controle el embarazo, se haga un control de calidad y cuando haya dudas o sospechas se haga el estudio correspondiente. Ahí donde hay la indicación que está perdiendo la gestante líquido por los genitales, hay que determinar si es RPM o es líquido o flujo de otra naturaleza.
hay que establecer los factores de riesgo. Hay que tener claro los factores de riesgo para poder hacer el diagnóstico correspondiente, porque hay factores de riesgo, vamos a tener con mayor posibilidad de RPM. Y hay que enseñar a todos, ¿no? A nuestros internos, a nuestros alumnos, al personal de salud, los signos de alarma para RPM, ¿no? Hay que ver, ¿no? Esto significa la valoración de algún factor de riesgo que trae la paciente que puede llevar a RPM, o conforme se produce de inmediato tiene que avisarse para no llegar a casos complicados, a casos abandonados. Por otro lado, señalamos que hay en estos momentos algunas patologías que con frecuencia van a llevar a RPM y que son frecuentes en la consulta externa, como es el flujo genital o el flujo vaginal. Las infecciones cérvico-vaginales, así como las infecciones urinarias, son muy frecuentes. Infecciones que tiene una paciente, no lo tratamos y termina en un RPM. Entonces hay que tratar estos casos para evitar llegar a hacer un RPM primero y una coriopnionitis después. Otra medida en la prevención es cuando hay factores de riesgo, las pacientes deben tener condiciones de reposo, de vigilancia y reposo. No pueden ser abandonadas, ni menos puede estar laborando o desarrollando faenas intensas que van a incrementar el riesgo, ¿no? Otra medida de prevención es evitar los tactos vaginales a repetición. Antes, para evaluar a una gestante, evaluaba el alumno y evaluaba el interno, evaluaba el residente primero, segundo, tercero, venía luego el asistente, venía luego el jefe de servicio y bueno, cuántos tactos se hacían en el curso de la evolución de una gestante o de la labor de parto y al final terminaba como un RPM. O sea, esto era entonces una iatrogenia, porque sabíamos el riesgo al que nos enfrentaban, sin embargo, estábamos haciendo tacto vaginal a repetición. Hoy día no. Hoy día saben ustedes, y esto deben decirlo sus profesores de práctica, que la labor de parto, por ejemplo, se maneja con criterio clínico antes que exámenes repetidos. Y finalmente acá hay un dato importante: cuando hay incompetencia cervical, cuando hay una cirugía en cuello, ese es un elevado riesgo para esa paciente. Por tal, entonces tiene que estar muy bien vigilada, tener mucho cuidado, mantener en reposo a la paciente y vigilada permanentemente. Creo que estas son las medidas de prevención que todos ustedes deben conocer y que deben difundirlo para evitar que muchas mujeres lleguen a tener primero una ruptura prematura de membranas y después, por el desconocimiento o el abandono, sean coriopnionitis y después, lamentablemente, esta paciente enfrente un grave riesgo para su vida, tanto la de la mamá como la del bebé, y si después sobrevive, queden con secuelas graves que a veces marcan o generan daño y dolor para toda la vida. Muy bien, creo que esa es la última. Quedo a disposición de las preguntas correspondientes para poder ampliar el tema. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Ha estado bastante completa, bastante minuciosa. Vamos a esperar que los chicos levanten las manos o que hagan preguntas por el chat. Por el momento aquí tenemos una pregunta y dice, si es que la madre puede dar de lactar si está con antibiótico terapia. En este caso sería por una endometritis, ¿no? Secundaria al RPM. Sí, cuando hay una infección, tenemos la necesidad de usar antibióticos. Tenemos que controlar la infección, ¿no? Y felizmente el porcentaje del antibiótico que pasa a través de la leche es bastante baja. Lo que hay que tener de repente cuidado es en algunos fármacos que
que serían negativos para, para el bebé, que están contraindicados, ahí habría que tener cuidado. Pero después, en antibióticos que están demostrados que no son negativos, que no hacen daño, se puede hacer, porque recuerden ustedes, si la gestante va a lactar y no hay estimulación del pezón, la leche se va a secar. Entonces, si ustedes dicen, ya no usamos usamos antibióticos y ya no debe lactar la paciente, entonces no va a haber estimulación del pezón y finalmente no va a haber leche materna y por tal alimentación, la valiosísima alimentación que recibe el recién nacido. Doctor, mientras vamos haciendo las preguntas, aquí hay otra, dice, ¿cuándo se debe realizar la tocólisis y cuándo no, en caso de una rotura prematura de membranas? Sí, la tocólisis lo podemos hacer nosotros si es que en la visión que tenemos del caso, nos va a permitir de repente ganar un tiempo en la maduración pulmonar, el desarrollo del bebé, ¿no? Siempre y cuando no haya infección, ¿no? Pero en los casos extremos, como es por ejemplo que ya el pulmón está maduro y podemos permitir el nacimiento del bebé, entonces no justifica una tocólisis. Que está con RPM, podemos llegar a una corionitis, debe terminar la gestación. Y el otro caso extremo, cuando son productos inmaduros, ¿no? El tiempo de esto significaría mucho y además las posibilidades de un niño prematuro o inmaduro con el peso y con la edad gestacional que tiene hace que no tenga futuro, entonces eso es exponer a la madre a un desenlace, a un epílogo muy sombrío, ¿no? Y a veces negativo. Entonces, la tocólisis básicamente es una medida que se hace para los casos en los que las membranas están íntegras, ¿no? Y que no tenemos la amenaza de infección que constituye en los casos de RPM. Bien. Doctor, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué pasaría si en una paciente con rotura prematura de membranas no hay ningún signo aparente, ningún signo, ningún indicio de infección, pero en el momento del parto se observa un líquido? Aquí han puesto líquido meconial, pero supongo que han querido poner ahí un líquido con mal olor, con signos de coriamnionitis, pero que clínicamente no le dio, no dio cuadro clínico. Y recién en el expulsivo ahí nos enteramos de que el líquido está con mal olor, ¿no? ¿Qué es lo que se haría? Sí, hay que, bueno, se atiende el parto y acá requerimos una cobertura antibiótica amplia, ¿no? Porque es una corionitis, ¿no? Entonces, tenemos que hacer la cobertura, ya hemos dicho, limitada para la mamá, pero también buscando que se llegue a un problema mayor en el neonato, ¿no? O sea, se tiene que hacer la cobertura antibiótica, ¿no? Porque un cuadro de infección, un cuadro de colmionitis, ya hemos señalado, es de elevadísimo riesgo. Puede llegar a una infección mayor, puede llegar a una sepsis o puede dejar secuelas graves para la madre y también para el niño, ¿no? Entonces, la cobertura antibiótica tiene que ser una cobertura antibiótica amplia. Ya. Doctor, una última pregunta. Aquí dicen, ¿cuál es el examen que confirma al 100% el RPM? Sí. Este, las, las pruebas confirmatorias, están descritas desde el punto de vista teórico y se hace cuando hay dudas, pero el diagnóstico del RPM básicamente es clínico. Por eso es donde ahí más me he detenido. O sea, ustedes pueden hacer, uno, la anamnesis, la referencia de la paciente. Un cuadro de RPM es instalación brusca. La paciente estaba caminando y siente que bruscamente le baja un líquido que le moja la cara interna de los muslos, de las piernas, ¿no? Pero
Pero si aún con esa referencia tienen duda, ustedes hacen el examen clínico. Les he dicho, van a observar la presencia de líquidos que baña los genitales externos, y si aún hay dudas, le colocan ustedes el espéculo y van a observar el líquido amniótico. Y para la observación es las características físicas, clínicas, y también el olor, que es característico, ¿no? Ya si con esto todavía hay dudas, se pueden aplicar los otros exámenes auxiliares complementarios. Pero la mayor parte de casos, el diagnóstico es clínico. Muy bien, doctor. Realmente cuando la paciente refiere pérdida de líquido y uno la pone en posición ginecológica, la paciente puja y sale líquido, 100% seguro que es un RPM. Luego de eso, si no logramos visualizar el cuello, como dijo el doctor, si no logramos visualizar el líquido amniótico, recién es que haremos nuestras otras pruebas, ¿no? Doctor, una última pregunta. La antibiótico-terapia que se da a una paciente que tiene ya 6 horas de membranas rotas, ¿es la misma que se le da a una paciente que ya tiene fiebre y signos de coriamnionitis? ¿En qué varía la antibiótico-terapia? Sí, hay si nosotros tenemos RPM, pero todavía no es complicada, de repente podemos usar nosotros antibióticos de primera o segunda generación, pero si tenemos una infección severa, tenemos que entrar con todo, es decir, cubriendo todo el espectro y de repente usando antibióticos de tercera o cuarta generación, ¿no? Eso por la gravedad del cuadro y los riesgos a los cuales nos exponemos o se expone la paciente. Muy bien, doctor. Creo que se han absuelto todas las preguntas. Ya no tengo más preguntas en el chat ni han levantado las manos. Siendo ya la hora avanzada, vamos a dar por concluida la actividad de hoy día. Muchísimas gracias, doctor Mascaro, por su participación. Gracias, doctora Young, y gracias por su atención a todos los jóvenes estudiantes, haciendo la indicación que esta es una patología que tienen que conocer y que tienen que manejar, porque lo van a ver a lo largo de toda la culminación de su formación en el internado, en el CERUM y en su vida diaria como médicos, porque por la frecuencia que tenemos nosotros en la presentación de esta patología. Gracias por su atención y tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, doctor. Muy bien, vamos a dar por terminada la actividad, sin antes no dejar de recordarles que el día sábado nos estamos encontrando a las 8 de la mañana, tenemos la segunda conferencia de obstetricia que está a cargo de la doctora Nélida Pinto sobre embarazo en adolescentes. Así que nos vemos a las 8 y a las 9 continuamos con la clase programada. Tengan buena semana con todos.